Hola YouTube, aquí el equipo Sayat. En la computadora les acompaña Carlos Rosario y aquí su fiel servidora Francine Luca. Durante este demo vamos a estar demostrando Test Driven Development o TDD con Object Oriented Programming. Como un ejemplo de abstracción veremos aquí que vamos a declarar una clase que se llama polígono regular. A la hora de declarar atributos es muy importante tomar en cuenta las abstracciones. Un polígono regular, por ejemplo, puede tener características como color o apotema. Sin embargo, esas características para estos fines no nos interesan. Solo declararemos dos atributos, número de lados y tamaño de los lados. Ambos públicos porque nos interesa que el público pueda accesarlo y con sus designados getters y setters. Al no declarar el color ni el apotema del polígono, estamos mostrando abstracción. Es importante denotar que esta clase la vamos a declarar pública y además abstracta, ya que nos interesa que nuestros demás polígonos, como serán triángulo y cuadrado, hereden de ella, mas no nos interesa que la misma sea instanciada. Esto demuestra encapsulación. Además, declararemos dos atributos adicionales, un float para nuestra variable perímetro y un double para nuestra variable área, ya que puede variar el decimal. Es importante denotar que haremos un get público para que las personas puedan accesar esta variable. Sin embargo, el set será protected, ya que haremos un cálculo interno que no nos interesa que nuestros usuarios puedan accesar. Además de los atributos, declararemos dos métodos. El primero será un método protected llamado setPerímetro, que se usará para poblar nuestra variable perímetro. Este método, como los polígonos son regulares, es generalmente compartido, razón por la cual no lo haremos overridable. El siguiente método será setArea, del mismo tipo protected. Sin embargo, este lo declararemos abstracto para que cada clase pueda declarar su implementación del mismo. Luego de haber definido los atributos y los métodos, declararemos un constructor por defecto vacío. Y eso es todo por ahora de lo que haremos en la clase polígono regular. Ahora crearemos un nuevo archivo al que llamaremos triángulo regular, que representará una clase triángulo que hereda de la clase polígono regular. Dentro de la clase triángulo regular ponemos el modificador de acceso público para que pueda ser instanciada desde cualquier otro archivo dentro de la solución. Y denotando con 2 puntos creamos la herencia, que es otro pilar de la programación orientada a objetos. Dentro del mismo declaramos un constructor por defecto, pero antes vemos que la misma clase nos genera un error. Y esto es porque heredamos de la clase polígono regular, sin embargo, no implementamos el método setArea. Veamos cómo se puede arreglar este error. Le damos al bombillo, Quick Actions and Refactoring, y dejamos que Visual Studio nos autoimplemente el método. Ok, ahora podemos continuar. De nuevo, haremos un constructor por defecto vacío. Por métodos de seguridad, borremos el Throw New Not Implemented Exception y dejemos la implementación vacía por ahora. Además, crearemos otro archivo de clase llamado hexágono regular, que igualmente heredará de polígono regular. Lo denotamos como público y marcamos la herencia. Resolvemos el error anterior y declaramos un constructor vacío. Por último, creemos otro archivo de texto al que llamaremos cuadrado regular. Aquí estamos nuevamente, acceso público, herencia de polígono regular, corregimos el error que Visual Studio nos muestra, borramos la excepción y declaramos un constructor vacío. Esto es todo por ahora. Ahora vayamos al aspecto de Test Driven Development del demo. Comenzaremos por crear un archivo de pruebas unitarias dentro del proyecto. Clic derecho, Create Unit Tests. Aceptamos el default y Visual Studio nos generará un documento para la clase cuadrado regular. Afuera del primer método, declararemos un cuadrado regular al que llamaremos cuadradito. Renombremos el nombre del test para verificar el número de lados. Le pondremos numLadosTest.
Recordando que la metodología de Test Driven Development se basa en crear casos de prueba y luego hacer las implementaciones correctas para que los mismos pasen. Vemos aquí, queremos verificar que el número de lados del cuadrado es 4. Hacemos un assert.r equal cuadradito punto, número de lados va a ser nuestro actual y nuestro expected va a ser 4. Corremos esa prueba y vemos acá a la izquierda que falla. Vemos que el valor expected es 4, pero en realidad recibimos un 0. Esto se debe a que nunca asignamos un valor del número de lados 4 a la variable cuando se crea un cuadrado. Volvamos a la clase cuadrado regular. Supongamos que queremos que siempre que se cree un cuadrado, se asigne automáticamente el valor 4 al número de lados. Pero, sin embargo, esto es un behavior que queremos que suceda en cada uno de los polígonos regulares. Así que dejemos esa implementación a la clase polígono regular. Supongamos que en la clase polígono regular queremos recibir el número de lados que tendrá ese polígono en el constructor. Pongámoslo como un parámetro. El constructor asignará esa variable al atributo numLados. Volviendo ahora al polígono, a la clase cuadrado regular, hagamos que el constructor de esa clase llame al constructor de polígono regular. Usamos el keyword base para así llamar al constructor base. Hagamos esta misma modificación en todas las demás clases que heredan de polígono regular. Para hexágono, en lugar de pasar un 4, pasaremos un 6. Y para el triángulo pasaremos un 3. Corramos nuevamente el test numLados. Y vemos qué pasa. Subsecuentemente probemos el atributo tamaño de lados. Para esto crearemos otro test method. A esta vez lo llamaremos tamaño lados test. Supongamos que queremos que nuestro cuadrado tenga un tamaño de lado 10. Es muy fácil saber de antemano que este test no va a pasar. Lo corremos y vemos que efectivamente no pasa. Esto se debe a que en ningún lugar ponemos o especificamos que el tamaño de los lados en nuestro cuadradito va a ser 10. Supongamos que lo queremos pasar por el constructor. Vemos que esto genera un error. Cuadrado regular no tiene un constructor que acepte un argumento. Arreglemos esto. Vamos a la clase cuadrado regular y modificamos el constructor para que reciba un int al que llamaremos tamaño lado. Subsecuentemente, como llamamos al constructor base, pasemos esta variable como parámetro. Vemos que al igual se nos genera un error, ya que el constructor base no tiene un constructor que acepte dos argumentos. Vayamos a la clase polígono regular y arreglemos este error. Introducimos en los parámetros una variable que se llame tamaño lados por igual y dentro del constructor hacemos una asignación a esta variable. Vemos que en nuestras clases triángulo regular y hexágono regular se han generado dos errores. Esto se debe a que por igual debemos implementar el constructor correcto. Resolvamos estos errores. Por igual en triángulo regular. Volvamos a la clase cuadrado regular test y probemos el método. Vemos que ahora ambos de nuestros tests pasan. Pasemos a probar nuestra variable perímetro. Creamos otro test al que llamaremos perímetro test. Para un cuadrado con lados de tamaño 10, el perímetro ha de ser 40. Ponemos ese como nuestro valor esperado. Y corremos los tests. Vemos que naturalmente
nuestro test falla. Esto se debe al hecho de que la clase cuadrado regular utiliza el método setPerímetro de polígono regular en el que no tenemos ningún tipo de implementación. Así, hagamos la implementación de este método. Para un polígono regular cualquiera, el perímetro será igual al número de lados multiplicado por el tamaño de estos lados. Corremos el test una vez más y veamos que una vez más falla. Esto se debe a que en ningún momento se está haciendo una llamada a esta función. Llamémosla pues en el constructor, justo cuando se crea una instancia del objeto. Corremos nuevamente el test y vemos que efectivamente pasa. Creemos un último método para testear el atributo área. Lo llamaremos área test. Para un cuadrado con lado 10, el área será 100, así que pongamos ese como nuestro valor esperado. Y corramos todos los tests. Vemos que naturalmente todos los tests pasan menos área test. Veamos, cuando vamos a la clase cuadrado regular, vemos que setArea en su implementación está completamente vacío. Para un cuadrado cualquiera, el área es igual al lado al cuadrado. Hagamos la implementación. Como podemos predecir, la llamada a esta función nunca se hace, así que nuevamente pongámosla en el constructor de polígono regular. Y cuando corremos el test dentro de cuadrado regular test, vemos que efectivamente pasa. Vemos así que nuestra clase cuadrado funciona exactamente como queremos que funcione y pasemos ahora a triángulo regular. Creemos un test dentro de esta clase. Clic derecho, Create Unit Tests. Aceptamos el default y vemos que aquí dentro de nuestro proyecto de test se genera una clase triángulo regular test. Dentro de esta clase, copiemos y peguemos los tests de cuadrado regular y modifiquémoslos. En lugar de crear un cuadrado, creemos un triángulo al que llamaremos triangulito. Igual lo crearemos con lado 10, 3 lados de 10 cada uno. Donde sea que diga cuadradito, lo sustituimos por triangulito. Corramos ahora todos los tests. Vemos que todos fallan. Además, hay que hacer algunas modificaciones de lugar. Para un triángulo cualquiera, el número de lados es igual a 3. El tamaño de los lados sigue siendo 10 como especificamos anteriormente. Sin embargo, el perímetro será 3 por 10 igual a 30. Adicionalmente, el área de un triángulo regular cualquiera con tamaño 10 de lados será igual a 43.30127. Además, queremos especificar un delta, ya que las operaciones internas de C# tal vez varíen en 1 céntimo. Corramos nuevamente los tests. Vemos que todos los tests han pasado debido a las modificaciones que hemos ido haciendo por el paso, menos área test, que depende de la implementación de cada clase. Para un triángulo regular cualquiera, el área será igual a la raíz de 3 multiplicada por el tamaño del lado al cuadrado dividido entre 4. Hacemos esa implementación. Y como el constructor por defecto de la clase padre, se tomará como su tarea llamar a esta función, no es necesario arreglar ningún otro código dentro de la solución. Esta es la maravilla de la herencia de programación orientada a objetos. Corramos nuevamente todos los tests. Y vemos que todos pasan satisfactoriamente. Por último, solo nos falta encargarnos de la clase hexágono regular. Dentro de la misma, crearemos otro archivo para probar los tests. Aceptamos el default y acá estamos. Nuevamente copiamos y pegamos todos los tests y hacemos las modificaciones necesarias. En lugar de ser un triángulo, ahora tenemos un hexágono. Usemos la nomenclatura deseada. Ahora, en lugar de ser un triangulito, tendremos un hexagonito cuyos lados tienen tamaño 10.
Tomemos en cuenta que el número de lados de un hexágono, en lugar de ser 3, ahora será 6. El tamaño de sus lados sigue siendo 10, sin embargo su perímetro es 6 por 10, 60. Valiéndonos de una calculadora online, podemos llegar a la conclusión de que el área de un hexágono regular cuyos lados tienen tamaño 10 será igual a 259.81. Nuevamente usando delta igual a 0.01 para la variación. Corremos los tests y vemos que nuevamente todos fallan excepto el test de área. Esto se debe a que dentro de la clase no tenemos una implementación. Para un hexágono regular cualquiera, podemos dividir su área en 6 triángulos regulares diferentes con lados del mismo tamaño. Es decir, el área de un hexágono regular será 6 veces el área de un triángulo regular con lados del mismo tamaño. Por estas razones y para simplificación, declaremos un triángulo regular temporal al que llamaremos temp con el mismo tamaño de lados. Solo falta calcular que el área del hexágono será 6 veces el área del triángulo temporal. Corramos así nuestras pruebas. Vemos que todas y cada una de nuestras pruebas pasan. Este ha sido el demo de Test Driven Development con Object Oriented Programming. Para resumir, hemos creado una clase polígono regular de la cual heredan 3 polígonos: cuadrado regular, hexágono regular y triángulo regular. Nuestra clase mayor o padre se encarga de todas las abstracciones como son crear un constructor que crea la figura, declarar los atributos y la implementación del método setPerímetro. Y dejamos a nuestras clases hacer su propia implementación del método setArea que está encapsulado dentro de las mismas. Esto es básicamente la fundación de Object Oriented Programming. Luego, más tarde, valiéndonos de pruebas unitarias, hemos realizado las implementaciones necesarias para que las clases se comporten de la forma que queremos que se comporten. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver.